una de los testimonios que en el campo de la historia se ha encontrado acerca de la tumba de Jesús y todo, uno de ellos es que pues de la tumba salió esta cruz enorme que llegaba hasta el cielo, y esa tumba habló, y de momento salieron ángeles, y la tumba tenía un cordero, y se ponía bien mitología. Bienvenido a nuestro nuevo video de Geeks Teológicos, en el cual estaremos discutiendo la resurrección. Ya que en el episodio pasado discutimos, ¿verdad?, la confiabilidad del Nuevo Testamento, hoy estaremos hablando acerca de la resurrección. ¿Ocurrió? ¿Es confiable, ¿verdad?, las fuentes que estamos usando para demostrar la confiabilidad de la resurrección? De eso estaremos hablando de hoy. Pero antes de que empecemos, en el nombre de Jesús, bajo la influencia del Espíritu Santo, les pedimos que le den like, subscribe y share a nuestro video. No importa, es cristiano, ateo, budista, pentecostal, no importa, el nombre de Jesús. Dale like, dale de todo. Y por favor, ¿cómo que vas a hablar? A una persona cercana. ¿Cómo que vas a hablar? Esto no es herejía, esto es bíblico. Pero nada, continuando, pues como dijimos, estaremos discutiendo ese tema hoy. Y nada, ahora con toda seriedad del mundo, por favor, denle like, subscribe, share, denle a la campana, que esa campana pues deja saber cuando nosotros estamos. La campanita. Hacemos un video nuevo y ahí está la esa campana que está ahí mismo, esa misma. Digo, esa no, la que está abajo. Ustedes no entienden. Sí. Sí, no. Esa. Pues sí. Pero nada, Kevin, ¿por qué no empezó con el primer punto? Kevin, ¿por qué no? Dale, yo empiezo con el primer punto. Vamos a estar presentando un gran total de 4 verdades, 4 facts, 4 hechos que pueden utilizar ustedes para defender la resurrección. Esto es cantitos de evidencia, y cuando hablamos de evidencia es cosas que aumentan la probabilidad de una declaración, de una creencia. ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser evidencia empírica, eso no es la única forma de evidencia que hay. Y lo digo, ¿verdad?, siendo el campo de ciencia, es una realidad. Sí, es otro video. Pero el punto es, vamos a presentar 4 verdades acerca de la resurrección. Esto es altamente inspirado por William Lane Craig, pero nosotros también hicimos nuestros estudios, ¿verdad? Y buscamos un poco para que esto no sea simplemente así porque sí, porque William Lane Craig lo dice, sino porque nos parece bastante confiable lo que él está diciendo, lo analizamos y dice, ok, esto junto con los eruditos. Junto con los eruditos, y esto es un buen argumento. Así que sí, la número 1 es que luego de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús muere, él es enterrado por José de Arimatea. Y ustedes, pues, ¿quién es José de Arimatea? José de Arimatea era un miembro de la Corte Suprema Judía en el momento, ¿verdad? Porque esto es un pedazo de evidencia, ¿verdad? Porque consideraríamos esto como evidencia. La razón es porque José de Arimatea, siendo parte de esa Corte Suprema Judía, era considerado enemigo de Jesús y de sus discípulos, ¿verdad? Ellos básicamente fueron los que condenaron a Jesús a la muerte. Ahora, diciendo que José de Arimatea es quien entierra a Jesús, es quien se ofrece para enterrar a Jesús, quien dice, ok, vamos a honrar a este hombre, vamos a enterrarlo, siendo parte de la Corte Suprema Judía, pues esto no es algo que hubiese sido probable que haya sido un invento de parte de los cristianos en el momento. O sea, este hecho o esta declaración, esta afirmación de que José de Arimatea fue quien enterró a Jesús, pues probablemente no es un invento, porque si tú te vas a inventar algo, vas a utilizar a alguien que sea parte de tu bando, no alguien que esté en contra de tu bando, ¿verdad? Alguien que sea un enemigo, especialmente para cargar con alguien algo tan importante como el entierro de tu profeta, ¿verdad? De la persona que tú dices que es Dios en la tierra. Y es bien poco probable que esto haya sido un invento de parte de los cristianos. De hecho, Pablo menciona esto. No hay ninguna otra fuente aparte de la palabra que mencione algo en contra de lo que dice, ¿verdad? Del hecho de que José de Arimatea enterró a Jesús. No hay ninguna fuente que niegue esto. Y esto es importante porque si alguien va a decir, ok, José de Arimatea enterró a Jesús, miembro de la Corte Suprema Judía, pues
los judíos, tú esperas que se opongan a esta afirmación, van a decir, no, o sea, ¿qué ustedes están haciendo? Esto no sucedió, esto no pasó así, yo no sé qué ustedes están hablando, ¿verdad? Nos están acusando de cosas que no hicimos, estos son inventos de ustedes, y pues vamos a tener records, vamos a tener evidencia de que eso se llevó a cabo y que había negación, había refutación de eso. Pero eso no es lo que vemos que nadie tuvo problema con el hecho de que se dijera que José de Arimatea enterró a Jesús. Más allá de eso tenemos a Pablo. Pablo habla acerca de la ¿verdad? Lo que es la resurrección, y la razón por la que el testimonio de Pablo es bien importante es porque dentro de los escépticos, ¿verdad? Este mundo de historiadores y escépticos, ellos consideran a Pablo como confiable en sus cartas. Él era erudito, Pablo tenía, ¿verdad? Muchos estudios, él era bastante adentrado en el mundo académico y él sabía lo que estaba hablando. Su estilo de redactar era bien parecido a eso de un erudito. Entonces, por lo tanto, las personas, los historiadores, los escépticos consideran a Pablo como una fuente confiable. De hecho, si tú miras la Biblia en su totalidad, para los escépticos y para los historiadores, mayormente ateos, pues van a decir, ok, Pablo lo consideramos como confiable, por lo tanto las cartas de Pablo pues las consideramos como data, como información histórica. Lo demás no lo vamos a tomar, porque Pablo no estuvo envuelto. Pero mira lo que Pablo dice en Primera de Corintios, esto es el capítulo 15, versículo 3 al 5, Pablo dice lo siguiente, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, o sea que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. ¿Por qué esto es importante? Porque porque consideramos esto como algo fuerte y bueno. De hecho, Gary Habermas habla sobre esto. Esto de entregar y recibir, esto era algo parte de la cultura y la tradición rabínica en el momento. Esta acción de que yo voy a entregar lo que yo recibí y decirlo y escribirlo de esa manera, pues era algo que era bastante común, y Pablo está haciendo referencia a esto. Él está citando aquí. Esto es una tradición, está citando que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que se apareció a Cefas. Esa forma de redactar es bien común cuando tú estás citando algo. Y el hecho de que Pablo es un erudito, está citando esto y lo está haciendo de manera conforme a la tradición rabínica, pues muchos historiadores tienen que aceptar esto y considerarlo como que esto es una afirmación fuerte de Pablo, a quien consideramos un erudito serio. Y esto ¿verdad? Gary Habermas entra más en detalle. Gary Habermas es un profesor en la Universidad de Georgia, y vamos a hablar más adelante sobre los próximos hechos que vamos a estar presentando. Pero el punto es que es bien importante esto que Pablo está mencionando, y aporta a la evidencia que tenemos sobre la resurrección. So, yeah. Ya. No, y que esto nos lleva entonces a la verdad número 2, entonces, ¿verdad? Que sería el domingo después de la crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada vacía por las mujeres que seguían a Jesús en su ministerio. Y ya vamos a discutir la parte acerca de las mujeres y por qué eso es tan importante. Yeah. Pero lo primero es que la confiabilidad histórica del entierro apoya la tumba vacía. En otras palabras, esto es bien básico, pero me lo crean o no, ha habido mucho debate en cuanto a que si Jesús realmente fue enterrado en la tumba. O sea, o mejor dicho, si realmente lo pusieron en la tumba. ¿Verdad? Porque muchas otras personas dicen que los romanos no usualmente tiraban los cuerpos a una sección donde los perros se comían el cuerpo. Entonces siempre habían, ¿verdad?, estas otras creencias, o mejor dicho, opciones que usualmente los escépticos ofrecen para decir, mira, Jesús no fue sepultado y por lo tanto la resurrección no puede ocurrir, porque en el caso de los perros, ¿verdad?, porque los perros se lo comen ya. Pero, ¿verdad? Eso puede ser hasta otro video, la discusión acerca de esa hipótesis de que los romanos lo pusieron en esta sección de los perros se lo comieron. Pero a lo que voy es que la realidad del caso es que el entierro fue enterrado, apoya el hecho de que la tumba entonces pudo haber estado vacía. En otras palabras, si fue enterrado, esa tumba es posible que entonces sí estuviese vacía, y vemos que esto es apoyado, y ahora vamos al segundo punto. La tumba vacía es evidenciada por varias fuentes, algunas tempranas a los sucesos. En otras palabras, ese versículo que Kevin leyó, al igual que otros versículos del Nuevo Testamento, algunos están en Hechos, otros están en Primera de Pedro, si no me equivoco, o en Juan,
Primera de Juan, estos otros pasajes que son tradiciones que afirman esta realidad. Y es la realidad de que, mira, la tumba estaba vacía. En otras palabras, Jesús resucitó y en esa tradición se creía eso y por lo tanto se conecta a este punto, a esta verdad que estamos discutiendo ahora mismo, que es la número 2, que es que después de la crucifixión Jesús no se encontraba en la tumba, o sea, la tumba estaba vacía. Y ahora vamos al tercer punto aquí. Dice, la historia es simple y carece de adornos teológicos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque una de los testimonios que en el campo de la historia se ha encontrado acerca de la tumba de Jesús y todo, uno de ellos es que pues de la tumba salió esta cruz enorme que llegaba hasta el cielo y esa tumba habló y de momento salieron ángeles y la tumba tenía un cordero y se ponía bien, bien mitología, o sea, bien, bien legendario. Y claro, ese testimonio era legendario, pues porque los eruditos, los académicos tienen ya unos puntos en particulares que tienen que tachar, vamos, para decir, mira, ya esto es un mito, ya esto es una leyenda. Parte de eso tiene que ver con el tiempo, parte de esos puntos, como dije, es el tiempo, otros son las descripciones, qué se está diciendo, qué se está usando, etcétera. Pero en el caso de Jesús, de los evangelios, es más posible lo que se está diciendo que obviamente otros de estos acontecimientos, ¿verdad? Que estas otras fuentes están declarando, ¿verdad? Y por lo tanto, este documento carece de algún tipo de adorno teológico. No hay esta exageración de que Jesús estaba en esta cruz que llegaba hasta la luna. Y no, realmente está hablando de algo que es posible dentro de la realidad. Entonces, de ahí nos vamos entonces a la tumba fue encontrada vacía por mujeres. Pues, ¿por qué esto es esencial? Pues porque en aquel entonces las mujeres no tenían el lugar que se merecen. En aquel entonces la mujer, ni el testimonio de la mujer era válido en una corte, ¿verdad? En la sociedad de ellos. Y si imagínense, si el testimonio de esa mujer no tenía valor, no era de confianza, imagínense lo que es que una persona, en este caso el escritor de los evangelios, un hombre que escribe los evangelios y dice, sí, fueron las mujeres quien encontraron, o mejor dicho, quien creyeron que Jesús resucitó, lo vieron y nosotros ni le creíamos. Eso es tan importante porque eso quiere decir que para estos hombres eso era un bochorno, eso era una vergüenza. Mas sin embargo, si hubiese sido un embuste, ellos hubiesen dicho, no, yo, Pedro, vi a Jesús resucitado y creí desde el primer momento, pero no, ellos dicen, no, las mujeres lo vieron. Las mujeres tenían esta inclinación a creer en esto más fuerte que nosotros. Y por lo tanto funciona y es un buen punto como evidencia para la resurrección. Y por último, la polémica de los judíos implica que la tumba estaba vacía. Porque esto está mencionado aquí, pues porque cuando ustedes leen los acontecimientos de cuando ¿verdad? Le dejan saber a los judíos, a los fariseos, mira, Jesús resucitó, pues ahí los judíos no dicen, ¿verdad? No se ponen a discutir, a debatir, realmente ocurrió. No, vemos que los judíos al instante dicen, pues busquen otra historia para cubrir eso, para que pongan en otras palabras, busquen una historia que cubra esa para que nadie crea en esto, para que nadie se dé cuenta de esto o confíe en el testimonio de que la tumba está vacía. En otras palabras, el mismo enemigo asumió, o mejor dicho, asumía ya que esto era un hecho, que la tumba estaba vacía, a pesar de todo lo que ya se había confirmado, que había muerto después de toda esa tortura y ¿verdad? Ese proceso tan triste y horrible de los romanos. Aún así este hombre resucita, o mejor dicho, desaparece de la tumba, que es un punto esencial también para considerar. Y continuando con la tercera, que sería que en diferentes ocasiones individuos y grupos de personas experimentaron o testificaron, declaraban y decían que experimentaron apariencias post-mortem, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús. ¿Verdad? Y estas apariencias de Jesús, uno dice, ok, esto es bastante extraordinario, ¿verdad? Esto no es algo que sucedía cada lunes. Esto es algo que no se habla, esto tú no lo ves por ahí comúnmente. Por lo tanto, una declaración bastante extraordinaria. Y esto crea mucho problema en lo que es el mundo académico, con lo que son los eruditos, los escépticos mayormente, que intentan decir, ok, lo que está sucediendo aquí es que los discípulos y estas personas estaban alucinando. Ellos estaban en un viaje, estaban traumatizados por lo que sucedió, psicológicamente no estaban bien, etc. Pues
Eso para muchas personas le parece una objeción bastante razonable y puedo entender de dónde vienen, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo un libro, de hecho todavía estoy en proceso de leerlo, pero The Crucifixion of Jesus, la crucifixión de Jesús, de Joseph Bergeron, de un doctor médico que está tocando ese tema junto con Gary Habermas. Gary Habermas tiene, de hecho ellos hicieron un paper, un artículo académico que yo creo que está disponible online, no estoy seguro, pero hablan de la resurrección de Jesús y de estos eventos que sucedieron, ¿verdad? Con estos discípulos y con estas personas. El hecho de la argumentación de decir que fue alucinación de parte de tantas personas a la misma vez, alucinando la misma cosa, pues es bien poco probable, es que es imposible, eso no sucede. Vemos la literatura médica, la literatura dentro de la psicología, esto no se ve, esto no lo vemos. Joseph hace ese argumento y dice, ok, esto no es lo que está sucediendo aquí, es imposible que esto suceda, ¿verdad? La lista de testigos que menciona Pablo es extensa. De nuevo, Pablo, erudito, persona que está afirmando estas cosas. Es una lista extensa y esto pues es confiable y dado como hecho por los historiadores, debido a que es Pablo quien está hablando. Y de nuevo, esto no es posible que suceda, que esta gran cantidad de personas cogen y experimenten lo mismo, tengan la misma alucinación. O sea, esto no sucede, ¿verdad? Y esto yo creo que presenta una gran evidencia para lo que es la resurrección de Jesús y en los testimonios de las personas. De nuevo, no todo el tiempo tiene que ser evidencia empírica, que de hecho esto yo hasta cierto punto lo consideraría como eso, pero cosas que aumenten la probabilidad de que algo sea cierto. Esto definitivamente es una de esas cosas. So, yeah. Ya. Y habiendo dicho eso, nos movemos entonces a la verdad 4, que sería: los discípulos de repente y sinceramente llegaron a creer que Jesús había resucitado, a pesar de tener toda la predisposición a creer en lo contrario. Y esto es importante, ¿verdad? Porque primero que nada, el líder de los discípulos había muerto. O sea, en otras palabras, el hombre que estas personas no tan solo amaron, o amaban, pero que habían dedicado parte de su vida. O sea, dejaron todo que era de ellos, o sea, dejaron a su familia, dejaron todo para seguir a este hombre. No tan solo lo siguieron, no tan solo lo amaban, pero creían en sus declaraciones, creían en él. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Jesús mismo dice, mira, hombre de poca fe, ¿verdad? O sea, había esta tensión de momento, pero aún así ellos lo seguían. En Juan 6, que un seguidor de nosotros hizo una referencia a ese pasaje, en Juan 6 vemos como Jesús mira a los discípulos y dice, y ustedes no me van a dejar, y ellos los miran y le dice, pero es que Jesús, ¿a quién iremos? O sea, que este hombre que los discípulos le habían dedicado toda su vida, o parte de su vida, pero una gran parte de ella, muere. Volvemos a lo mismo, esto es un momento de vergüenza, es un momento de bochorno hasta cierto punto, un momento de decepción para estos seguidores. Y vemos que ya ahí tenemos un punto esencial, un punto importante, que es una predisposición a no creer en él. O sea, ya él había muerto, ya culturalmente tienen la vergüenza, tienen el bochorno. Eso es una predisposición a no creer en él. Nos movemos al segundo. En la mente de un judío, la ejecución de Jesús demostraba que él fue maldito por Dios. En otras palabras, que ¿verdad? Para la creencia religiosa de la cultura en la cual se encontraban ellos, el hecho de que Jesús, después de todas sus declaraciones, después de seguir, ¿verdad? De ser una persona que enseñaba la palabra, para los efectos, esa muerte demostraba que Dios lo había o sea, era maldito por Dios, o sea, que Dios lo había destituido, que Dios lo había separado, o sea, había hasta cierto punto esta señal de enemistad entre Dios y Jesús, desde la perspectiva del público, ¿verdad? Esa es una segunda predisposición a creer en lo contrario. Más sin embargo, vemos que hasta el hermano de Jesús, que no cree en él, estaba dispuesto a morir por Jesús. Teniendo solamente 2 puntos por ahora, dentro de otras razones también, los discípulos llegan a creer y a dar, ciertos de ellos llegan hasta dar su vida por el evangelio. Y digo algunos de ellos porque, ¿verdad? En ese contexto habían muerto unos cuantos, pero no todos a la misma vez en ese momento, por eso dije eso. Pero estaban dispuestos a dar su vida, pero ¿quién estaría dispuesto a dar su vida por una mentira? Y, ¿verdad? Tal vez uno dice, pero Jorge, por favor,
¿cuántas personas no mueren por sus creencias creyendo que son ciertas? Sí, y tienes razón. La diferencia está en lo siguiente. Estas personas de nuestros tiempos o recientemente que han muerto por cosas que ellos creían que era verdad, en cuestión religiosa, no tenían forma de ir al momento exacto en el cual esa creencia religiosa que ellos tienen, ¿verdad? Ellos podían haber confirmado o negado ese evento. En otras palabras, si la persona que, qué sé yo, esto es hipotético, cree que Buda tomó agua de una fuente con X o Y persona, tal vez esa persona, vamos a suponer, esa persona da su vida por esa creencia. Sí, pero esa persona dio su vida por esa creencia dado, ¿verdad? Esta presuposición de que eso ocurrió, pero estos discípulos podían ir al evento, al igual que esa persona no tenía la posibilidad de ir al evento en el cual ve a Buda tomando agua con X o Y persona. So, estos discípulos estaban dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Pues porque ellos podían haber confirmado y lo confirmaron. Podían confirmar si Jesús había muerto y resucitado. Y no tan solo eso, pero la Biblia dice que se les apareció Jesús a ellos. So, dado estas razones, podemos concluir el por qué ellos estaban tan claros y dispuestos a dar su vida por esta creencia de ellos, pues porque ellos habían confirmado que sí era cierta por sus experiencias personales con Jesús. Y como Kevin ya cubrió, estos no eran alucinaciones que se dice, ¿verdad? No eran alucinaciones, sino que fue un evento real y personal entre Jesús y ellos. Y por esa razón yo creo que tenemos más que suficientes razones para creer en la resurrección como la hipótesis más fuerte y más poderosa dado el contexto de el contexto histórico que tenemos de la vida de Jesús y de los discípulos en el momento de ellos. So, ya. Con esto, como pueden ver, ya no estoy aquí. Adiós. Ups, puse aquí. Ya no está ahí. Ya no estoy aquí. Se me apagó la cámara, mi gente. Pero no pasa nada. Con eso los dejamos. Mira, voy a poner a Jorge. Mira qué lindo. Ahí está. Precioso. Bueno, mi gente, nos despedimos. Nos vemos ustedes. Jorge, la despedida tú para que tú no estés ahí mirando la cámara. Pues miren, Dios me los bendiga. Por favor, denle no puedo hablar. Denle share, like, subscribe, denle a la campana, hagan todo eso, por favor, para apoyarnos a nosotros y apreciamos a aquellos que lo hagan y a aquellos que no, Dios los bendiga, oramos por ustedes, los queremos mucho aún así y nada, gracias por estar aquí y los vemos en la próxima. Dios me los bendiga.